Muchas gracias para iniciar a la Casa Encendida, por encender nuestros corazones una vez más, por encender nuestras mentes y por ayudarnos a tener un nuevo espacio de debate, de un encuentro crítico, por supuesto, como suele ser Mujeres contra la Impunidad. En tu persona, Blanca Rosillo, quiero agradecer a todo tu equipo por esta primera conferencia del año. Quiero agradecer a mi propio equipo de Mujeres de Guatemala también. Muchísimas gracias a todas por todo el trabajo que hay, por todo el cariño, por todo el esfuerzo, por el amor que hay para esta conferencia. Quiero agradecerles a ustedes, a todas, a todos, por acompañarnos hoy y especialmente a muchas de las personas que están en la primera fila, porque sé que son las personas que cuidaron de Aida Bueno Sarduy cuando ella llegó a España como refugiada. Desde aquí mi agradecimiento por haberla querido, por mantenerla, por mantener su creatividad, por sostenerla en todo este tiempo y por dárnosla así, llena de cuidados. Muchas gracias. Y quiero agradecer, por supuesto, como no puede ser menos, a Aida por acompañarnos esta tarde y por hablar de un feminismo afrorreferenciado, un feminismo afrocentrado. Sí, un feminismo con apellido, porque poner apellidos o borrarlos es también nombrar. Es tomar posición, es activar una realidad que ha sido deliberadamente ocultada por quienes pretenden reservarse para sí ese poder, el poder de nombrar, y con ello mantienen la imposición de un relato único, de un relato hegemónico. Y para eso estamos hoy aquí, para nombrar a las Guillerminas, a las Anas, a las Joaquinas del mundo. Mujeres negras que hasta hace muy poco, al igual que para ustedes, también eran desconocidas para mí y que he tenido el privilegio de conocer y sobre todo de reconocer gracias a mi amiga y maestra hoy en esta mesa. Gracias, Aida. Quiero también decir que todo este trabajo es gracias a su rigurosa investigación de tantos años y a su enorme creatividad artística, más que manifiesta hoy en Guillermina, la película que hemos presenciado y que también hemos sufrido esta tarde aquí. Si algo debo destacar de Guillermina, su primera y muy ovacionada película, es cómo Aida Bueno Sarduy ha huido de la romantización del embellecimiento de la esclavitud. A pesar de tratar uno de los temas que más ternura pueden suscitar y destilar, como es la relación de un niño pequeño con la mujer negra que lo crió en su primera infancia. Pero de esas historias, de esas otras historias de embellecimiento de la esclavitud, ustedes y yo sabemos que está lamentablemente llena la historia, la gran historia, esa historia con H mayúscula. Y lo ha estado no solo para borrar y edulcorar las luchas y las resistencias de las mujeres negras, sino para, y pienso principalmente, que para borrar la verdadera cara de sus verdugos. Gracias, Aida, por alzar tu arte, tu pensamiento, tu voz, tu talento contra el olvido. Gracias por hacerlo, especialmente en momentos en los que a las activistas antirracistas se nos acusa de querer dividir a los movimientos sociales y principalmente al movimiento feminista. Qué pobreza de miras tienen quienes hacen estas acusaciones y qué vergonzosa negativa aprender de las mujeres que estaban comprando sus propios cuerpos y litigando por su propia libertad. Qué vergonzosa negativa a aprender de ellas. Estas mujeres que estaban litigando por sus propios cuerpos y comprando su propia libertad, estaban poniendo en práctica algo que al tiempo estaban solamente pensando, muchas desde un cómodo diván en Occidente rico y principalmente en Europa. Esa libertad de la que tantas han disfrutado y que disfrutan a día de hoy algunas mujeres solamente por nacer en un determinado lugar del mundo o solamente por tener un determinado color de piel. Que le pregunten de esto a nuestras hermanas encerradas en los CIES o en eso que hace muchos años llamo el Guantánamo de Barajas, que vayan y que les pregunten a ellas. Que den fe de ello todas las personas
Que den fe de ello todas las personas desprotegidas, incluso por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace muy pocos días perdió la legitimidad, toda legitimidad, hasta para llevar ese nombre. Gracias, Aida, por hacer hoy la labor de reeducación que estás haciendo y también una labor de memoria histórica. Una labor de memoria histórica que no de memoria democrática. De poca democracia podemos hablar las personas deshumanizadas a través del proyecto occidental de cosificación. Gracias por estar en Mujeres contra la Impunidad en esta primera conferencia de 2020. Y para quienes no la conozcan todavía demasiado bien, quiero contarles que Aida Bueno Sarduy es realizadora de cine documental, es PhD en antropología social y cultural, es experta en estudios avanzados sobre relaciones raciales y cultura negra, especialista en las culturas de la diáspora africana y de liderazgo femenino en el Shango de Recife, y actualmente está investigando sobre las acciones de libertad emprendidas a finales del siglo XIX por mujeres esclavizadas que litigaron ante los tribunales de justicia de Pernambuco, en Brasil. También desde 1999 trabaja como profesora en diferentes programas de universidades estadounidenses como NYU, Middlebury College, Hamilton College y Stanford. Así que, Aida, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. La palabra es tuya. Buenas noches. Agradezco a la Asociación de Mujeres de Guatemala y a su directora, Adilia de las Mercedes, por esta invitación. Agradezco a Blanca Rosillo, una de las directoras de esta institución, La Casa Encendida, que hayan tenido a bien abrirla al ciclo de conferencia Mujeres contra la Impunidad. Agradezco de manera general que hayáis dejado vuestros quehaceres para estar aquí. De igual manera, expreso mi más profundo agradecimiento a Alexandra Calisto de Carvalho y a Raúl Tamayo Estrada por acompañarme en un camino incierto y complejo como es la creación. Tenerles como compañeros pensando en común cómo transformar esta historia en lo que acaban de ver ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Cuando escuché por primera vez la historia de Guillermina, decidí que si tenía que estudiar cine para hacer sola y únicamente esta película, cualquier esfuerzo para lograrlo tendría sentido. La historia de Guillermina Dueñas y el niño a quien cuidó era a la vez hermosa e incomprensible. Era la síntesis de un sinsentido. Descubría la firmeza del prejuicio racial, la paradoja de una relación en la que el amor no prevaleció y mostraba que la intimidad en la que vivieron centenares de miles de hombres y mujeres blancos, criados, cuidados e incluso amamantados por tantas y tantas generaciones de Guillerminas, no ha sido capaz de socavar el prejuicio racial y evitar tanto sufrimiento, dolor y muerte. Porque el racismo no solo inflige sufrimiento, también mata. Además de la constatación de este sinsentido, la historia de Guillermina Dueñas era mucho más. Era un rastro, una traza que podía llevarme desde el amor y la ternura de este relato particular a compartir las historias de tantas otras mujeres negras que recorrieron trayectorias extraordinarias, mujeres esclavizadas, mujeres que huyeron de las plantaciones arriesgando sus vidas, mujeres que se quedaron en ellas alimentando a sus compañeros y compañeras de infortunio, curando las heridas de los castigos más salvajes e inimaginables ejecutados por amos civilizados cuando los esclavizados se atrevían a desafiarles siquiera con la mirada. Mujeres que convirtieron los desperdicios de los banquetes de la casa de los amos en los más exquisitos manjares. Mujeres que litigaron ante los tribunales con todo en su contra para comprar sus cuerpos y después para comprar el cuerpo de sus hijos e hijas, de sus compañeros y hermanos. Mujeres que cantaban cantos ancestrales para sobrevivir y mantener la memoria del lugar
del que fueron arrebatadas y al que jamás regresarían. Mujeres que, a pesar de todo eso, nos transmitieron su alegría. Esas son nuestros referentes en nuestro feminismo afrocentrado. Caminan junto a nosotras, nos enseñan y nos acompañan en la lucha, la esperanza y la convicción como mujeres afrodescendientes y antirracistas de que un mundo libre de jerarquías y de prejuicios raciales será posible. Cuando Guillermina Dueñas y el niño a quien cuidó y amó como a un hijo se dieron aquel abrazo infinito bañado en lágrimas, apenas habían pasado 60 años de la abolición de la esclavitud en Cuba, una sociedad que durante siglos utilizó como maquinaria y combustible para la producción de azúcar, bienestar y riqueza de un imperio y una minoría blanca los cuerpos de centenares de miles de hombres, mujeres y niños, de los cuales se extrajo todo lo que podía transformarse en lucro. La isla de Cuba no era una excepción. Este era el negocio. Promover e incitar el secuestro de hombres, mujeres y niños, sorprenderles mientras estaban trabajando en los campos, mientras se bañaban en los ríos, sorprender a los pequeños mientras jugaban y luego venderles o intercambiarles por objetos. En este horror colaboraban hombres que tenían el mismo color de piel de los capturados, pero que hablaban lenguas distintas a las suyas, pertenecían a otras tribus, a otros linajes, y por ello no tuvieron reparo alguno en involucrarse en el negocio. Mientras esas caravanas de esclavos atravesaban aldeas y pueblos hacia la costa de la que partirían, otros hombres y mujeres los vieron de lejos o de cerca, pero no intervinieron para impedirlo. No arriesgaron sus vidas para evitarlo porque no eran de su grupo. Tenían el mismo color de piel, pero no la misma sangre. Por esto, la primera enseñanza sobre qué es la raza la tuvieron nuestros antepasados mientras daban cada paso en aquellas rutas hacia el cautiverio, aprendizajes que transmitidos de generación en generación cambiarían radicalmente nuestra concepción como afrodescendientes de quiénes somos y de quiénes son los nuestros. Este aprendizaje comenzó allí, en aquellos caminos. Allí comenzamos a entender que nuestra lealtad no puede ni debe estar circunscrita a la sangre ni a la tribu, que no es suficiente para proveernos seguridad, que estamos obligados a abrirnos a otros. Por haber entendido esa lección, las comunidades afrodescendientes, las culturas afrodescendientes y las religiones afrodescendientes son o deberían ser intrínsecamente antirracistas. Un dispositivo legal y global de trata de seres humanos de enorme complejidad alimentará durante casi 4 siglos mercados de esclavos al otro lado del Atlántico. Los navíos que se encargaban del traslado también frecuentaban los puertos peninsulares para dejar también aquí esclavos, porque España también los tuvo aquí. Las garantías establecidas para este comercio siniestro y execrable generaron un volumen ingente de documentos que, guardados en los archivos, nos permiten conocer en el presente muchos detalles de aquel negocio. El valor que alcanzaban los cuerpos en el mercado, estatura, escarificaciones de sus grupos étnicos, edades aproximadas, sexos, habilidades atribuidas, defectos físicos y también las iniciales de sucesivos amos marcadas a hierro. El secuestro, la travesía a pie, los castigos durante el viaje hacia la costa, el encierro en los almacenes mientras se preparaba la carga humana, la sustracción de alimentos y de agua, el traslado por abarrotamiento en los barcos negreros, todo este horror formaba parte del proceso de transformación de seres humanos libres, con raíces en sus grupos étnicos, con sus dioses y espíritus tutelares, con sus saberes, con su filosofía, con sus cosmovisiones en mercancía. La monarquía, la Iglesia Católica y los inversores particulares compartían valores que convertían en aceptable y decente este comercio. Se lucraban de él y asistían de manera continuada al trato deshumanizado de los africanos cautivos
y ahora esclavizados en el llamado Nuevo Mundo. Este era el proyecto, estos eran los consensos. En estas condiciones comenzaron a originarse las culturas de la negritud, las comunidades afrodescendientes del presente. En esas tierras previamente expropiadas a sus habitantes originarios, los pueblos indígenas, comenzaron a forjarse las religiones, el arte y la poesía, los ritmos, las danzas, la culinaria y tantos elementos que hoy distinguen y caracterizan a todas las sociedades que tuvieron como substrato la esclavitud y que hoy en día serían ininteligibles sin esa raíz. Este es nuestro marco de referencia afrocentrado. Esto es lo que no podemos olvidar, porque como dijera de manera tan hermosa la voz poética de Nancy Morejón en su poema Mujer Negra, todavía podemos oler la espuma del mar que nos hicieron atravesar. Como mujer afrodescendiente e inmigrante en el Reino de España, no salgo de mi asombro ante la inexistencia de este asunto tan relevante en la historia, la cultura y en el origen de la riqueza del antiguo imperio español y de algunas instituciones y patrimonios particulares del presente. Que cuando cursé la licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realicé los cursos de doctorado, no existiera ninguna asignatura obligatoria sobre historia de África, ni sobre la trata atlántica, y que la única materia optativa, culturas afroamericanas, existiese gracias a la obstinación de un catedrático extremeño que tuve como profesor, continúa siendo para mí algo incomprensible y también indignante. Eso es lo que nos duele. Esto es lo que eluden los libros de texto en este país, donde la esclavitud, si aparece, ocupa apenas unas líneas y es representada con la ilustración de un hombre negro, atado de pies y manos, sometido e impasible. Esta masculinización de las representaciones sobre la esclavitud es algo a lo que no puedo dedicar más que un apunte en honor al tiempo. Es una falsedad. Me pregunto si esa ausencia de las mujeres y los niños y niñas esclavizados en las pocas representaciones o ilustraciones de la esclavitud que aparecen en los textos escolares tiene su explicación en el hecho de no confrontarles con imágenes de niños y niñas de su misma edad, igualmente atados de pies y manos, igualmente tratados y esclavizados. Esta negación de la esclavitud en las instituciones educativas, en los museos, en los monumentos, en los patrimonios que se generaron participando de este horror, es un insulto para nosotras. No porque nos nieguen el lugar que nos tocó jugar en la prosperidad económica del imperio, sino porque, además, pretende pasar inadvertida, disimuladamente, creyéndose que ya no hay testigos. Pero no estamos dispuestas a consentirlo. Nosotras, las mujeres afrodescendientes que aquí vivimos y aquí trabajamos, contribuyendo también hoy a la riqueza y diversidad de las culturas de España, que hablamos esta lengua con otros acentos, no podemos ni queremos olvidar ese pasado. En él están recogidas enseñanzas cruciales que nos permiten entender y mirar desde otro horizonte y con otra perspectiva lo que vivimos hoy, siglos después, como pueblos afrodescendientes y como mujeres afrodescendientes. Por todos los niños esclavizados, arrebatados a sus madres, vendidos y ausentes en esos textos, voy a nombrar hoy a 3 de ellos. Y también nombraré a sus compradores y vendedores para que este horror no sea olvidado. Lo haré por sus madres, que sí tenían voz, pero les tocó vivir en un mundo sordo ante sus gritos, su consternación. Mujeres negras esclavizadas que con toda seguridad hicieron todo lo posible por impedirlo, pero no lo lograron. He tenido en mis manos las escrituras de compraventa de estos menores y de muchísimos otros, gracias a las horas que ha dedicado mi colega brasileña, historiadora y paleógrafa, Bem-vinda Teixeira,
Para transcribirlos, hoy podré leerles algunos extractos traducidos por mí al español. Escucharán nombres y apellidos portugueses, pero piensen que en los archivos españoles hay documentos similares que llevan algunos de los apellidos de quienes estáis aquí presentes. Aquí, ante mí, y los dos testigos presentes abajo nombrados y firmantes comparecen ambas partes. Como vendedor, João Peixoto de Vasconcelos, vecino de Canabrava, distrito de Santa Rita del término de esta capital, y de otra parte el comprador, teniente coronel Manuel Joaquim de Oliveira, morador de esta ciudad, tanto uno como otro, personas reconocidas por mí, notario, de lo cual doy fe. El vendedor declara ante mí y ante los testigos que es señor, libre y sin cargas, de un esclavito de color pardo y de nombre Firmo, de 11 años de edad más o menos, natural de esta provincia y que obtuvo por herencia. Que este esclavito Firmo se halla libre de cualquier carga o embargo y de hecho lo vende a su comprador por medio de la presente escritura por la cuantía de 600.000 reis a pagar en 12 meses. Escritura de compraventa de un esclavito de nombre José, mulato, de 7 años de edad, que hacen Figueiredo y hermanos al comendador João José Ignacio Poggi por 500.000 reis. Sepan cuantos este público instrumento de escritura de venta vean que en el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1866, el día 30 de diciembre de dicho año, en esta ciudad Paraíba del Norte, comparecen como vendedores Figueiredo y hermanos socios representados por Lutgardes Aureliano Poggi, uno de los socios, y como comprador el excelentísimo comendador João José Inocencio Poggi, morador de esta ciudad, ambos reconocidos por mí, notario de esta ciudad, y de los testigos de lo que hago mención y doy fe, que son señores libres y sin carga de un esclavito de nombre José, de 7 años de edad, natural de la provincia de Pernambuco. Escritura de venta de una parte de una esclavita de nombre Colecta, que hace Vicente Augusto de Magalhães a Antonio Vicente de Magalhães por 50.000 reis. Sepan cuantos este instrumento de escritura de venta vieren, que siendo el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1867, a los 20 días del mes de noviembre de dicho año, ha sido declarado ante mí que Vicente Augusto Magalhães es poseedor, libre y sin cargas, de una parte de la esclavita de nombre Colecta de más o menos 9 meses, hija de la esclava Antonia que pertenece a ambos. En este acto recibe el comprador en moneda legal corriente 50.000 reis, transmitiendo la parte de la esclavita que le pertenecía, transfiriendo de sí para el comprador, de cuya otra mitad es poseedor, toda la posesión. Imaginar a Firmo, a José y a Colecta en esas habitaciones siniestras, en esos notariados del horror, indefensos, es algo que nos estremece. Por todos esos niños y niñas vendidos y comprados, arrebatados a sus madres, nosotras, las mujeres afrodescendientes, no estamos dispuestas a permitir que se borre de la historia, ni de los libros de texto, ni de nuestra memoria lo que representó la esclavitud. Como mujeres afrodescendientes estamos obligadas a seguir el rastro de aquellas mujeres que nos precedieron, aprender lo que nos dicen sus acciones de aquel mundo esclavista y de este, aprender de sus vidas, de su fuerza, de su integridad, de sus convicciones y de su esperanza. Nos corresponde por compromiso histórico y también por supervivencia buscar y encontrar cada rastro que nos dejaron para iluminar nuestro camino en nuestros proyectos de emancipación. Nos corresponde consecuentemente denunciar la vigencia de los valores de aquella mentalidad esclavista, colonial y racista que pervive, que se transfiguró y evolucionó, pero que todavía hoy se resiste a asumir el hecho incuestionable de nuestra humanidad completa, absoluta y plena, que es lo que demandamos, además del derecho a una vida sin violencia sobre nuestros cuerpos.
El poder esclavista y colonial, que durante 4 siglos no tuvo reparo alguno en alimentar su sistema económico utilizando nuestros cuerpos negros, transmutó en Estado moderno de derecho, pero no ha sido capaz siquiera de disculparse por los crímenes que cometieron contra nuestros antepasados. Su mayor preocupación en el ocaso del sistema esclavista de producción capitalista fue establecer de qué manera desagraviar a los señores y señores esclavistas por el quebranto que iba a causarles perder los últimos esclavos que les quedaban. ¿Acaso no podemos desconfiar de este Estado? ¿Acaso tenemos que admitir con toda ingenuidad que el fin de la esclavitud representó el comienzo de un tiempo nuevo de reconocimiento de la humanidad que nos negaron durante siglos? ¿Acaso tenemos que confiar en un sistema jurídico heredero de aquel que permitió que se pudieran comprar nuestros cuerpos, que se vendieran a nuestros hijos e hijas, que establecía el precio justo para que nosotras mismas pudiéramos comprarnos si queríamos ser libres? ¿Tenemos que confiar en la declaración de igualdad ante la ley de un Estado que refrenda leyes que recortan nuestros derechos laborales hoy en día, que nos impone como mujeres inmigrantes la perpetuidad en el servicio doméstico, que mira hacia otro lado mientras se cometen abusos contra nosotras en los campos, mientras trabajamos en tareas agrícolas, que no sale al paso cuando nos seleccionan por el color de nuestra piel para pedirnos la documentación mientras viajamos en el transporte público o caminamos en las calles abonando el terreno de la sospecha y la desconfianza? No por algo que hayamos hecho, sino por nuestros rasgos biológicos. ¿Acaso tenemos que creer en la existencia de derechos humanos que para reclamar necesitamos ponernos en marcha, iniciar travesías épicas y llegar aquí, donde esos derechos fueron rubricados, y vernos obligados a trepar vallas coronadas con cuchillas? Atravesar el mismo mar que atravesaron nuestros antepasados y, en caso de lograrlo, que nos devuelvan sin escucharnos y que nos culpen tanto de haber venido como por ahogarnos? Nosotras, las mujeres afrodescendientes, al igual que nuestras ancestras, ejercemos nuestro derecho a la desconfianza, nuestro derecho a la duda, nuestro derecho a la insumisión y también el derecho a la impugnación de leyes inhumanas racistas que antes y ahora carecen de toda virtud. Ayer nos rebelamos, desertamos, huimos, en ocasiones nos sometimos para preservar la vida y nos defendimos ante la justicia esclavista. Las mujeres afrodescendientes venimos de una estirpe de mujeres extraordinarias, valientes, inteligentes, cuyo coraje y espiritualidad nos alienta e inspira. Esa historia de nuestras rebeliones y nuestra contestación al sistema esclavista y colonial también está ausente de la historia de los libros de texto en el Reino de España. Nuestros proyectos emancipatorios como mujeres negras no tuvieron que ver con liberarnos de la opresión de los hombres negros, ya que hombres y mujeres esclavizados fuimos igualmente desexualizados y despersonalizados. La esclavitud nos igualó a los hombres y a las mujeres negras. No nos otorgaba la posibilidad de una sexualidad autónoma ni cualquier derecho reproductivo. Parimos, pero nuestros hijos eran un subproducto de esa esclavitud, sometido al capricho de los dueños, quienes, dependiendo de su crueldad o magnanimidad, decidían si venderlos o dejarlos un tiempo más con nosotras para alimentar con la leche de nuestros senos a sus hijos o para alquilar nuestra leche a otras familias con criaturas que necesitaban ser amamantadas y cuyas madres no podían o no querían hacerlo. Nuestros proyectos emancipatorios comenzaron a forjarse en los barracones, en las ensalas y también mientras cuidábamos a niños y niñas a quienes también les transmitimos con nuestra voz nuestras historias, nuestra ternura, nuestras canciones, canciones que no pudimos cantarles a niños y niñas como Firmo, José o Colecta para que durmieran porque nos habían sido arrebatados o porque habían muerto por falta de alimento. Los hombres negros no podían hacer nada para impedir este horror, ya que eran iguales a nosotras como esclavos. También ellos estaban privados, al igual que nosotras, de la posibilidad de ser padres, de ser hombres, de ser varones, prerrogativas exclusivas de los hombres blancos. Por eso, ni ellos podían protegernos,
ni nosotras le debíamos obediencia alguna. En la escena patriarcal esclavista que por desventura tuvimos, no había un padre ni un marido que gozara de la sumisión que los hombres blancos obtenían de sus esposas a cambio de protección, cuidados y un nombre para su descendencia. Tenía a un amo en la forma de un hombre blanco e incluso en ocasiones de una mujer blanca. Eran dueños, propietarios de pleno derecho, dominio y posesión. De manera que nuestros proyectos emancipatorios como mujeres afrodescendientes se forjaron en condiciones muy particulares. Nuestros proyectos de emancipación no tuvieron nada que ver con nuestro deseo de abandonar una casa que no teníamos, ni de salir a las calles en las que ya nos encontrábamos. Como amas de leche o amas secas, como cocineras, como lavanderas, las mujeres negras que pasaron por la esclavitud concibieron proyectos de emancipación que tenían que ver, en primer lugar, con el derecho a poseer su propio cuerpo, con el derecho a dormir a sus hijos e hijas cantándoles sin la angustia de que fuera la última noche. Tuvieron que ver con el reclamo de nuestra dignidad, con la restitución de nuestra autonomía, con poder tomar el control de nuestra sexualidad, con el derecho a tener una vida libre de dueños y sin violencia. Las estrategias fueron múltiples, comenzando por la huida, el cimarronaje, la negligencia en las tareas atribuidas, asumiendo severos castigos por ello para provocar la venta y reventa para así bajar el precio lo suficiente para aspirar a comprar la propia libertad. El litigio ante los tribunales por este motivo es conocido como acciones de libertad. Proporcionalmente, más mujeres que hombres litigaron para comprar su libertad ante la justicia y también más mujeres que hombres obtuvieron cartas de libertad otorgadas por sus dueños en vida o testamentadas. Ambas libertades, compradas u otorgadas, eran precarias. Los trabajos de historiadoras como Aisnadra Pereira Díaz y María de los Ángeles Meriño Fuentes en Cuba, o de las historiadoras Katia Lorena Novas Almeida, Valeria Costa, María Beatriz Niza, entre muchos otros, muestran la labilidad de la libertad de los esclavos y esclavas que recurrían ante la justicia, libertad que era muchas veces cuestionada, ya que amos y esclavos eran jurídicamente distintos. En estas circunstancias, las mujeres negras pasaron al frente. Las mujeres esclavizadas que trabajaron en la casa de los amos, que convivieron con ellos bajo el mismo techo, guardaron las dádivas que en ocasiones recibían de estos: vestidos, joyas, también propinas que algunas familias les daban para un día alcanzar la cuantía necesaria para litigar por la libertad. También hacían y vendían dulces en sus ratos libres para poder ahorrar la cantidad necesaria llegado el día y enfrentar el laberinto de un sistema judicial estrambótico y paradójico y corrupto que establecía las reglas para que esto fuese posible. En estos procesos judiciales también había negocio. Se transformaron a la larga en otro negocio, muy lucrativo para intermediarios que mientras duraba el litigio tenían depositados a quienes litigaban. Tenemos aquí, desde el síndico, figura que representaba a los esclavos hasta los depositarios, que teniéndolos bajo su custodia, los subarrendaban para obtener ganancias. En este negocio entraron todos, particulares. También entró la Iglesia Católica, ya que algunos conventos, como el de Paula en la ciudad de La Habana, se utilizaron como depósito de mujeres esclavizadas que litigaron por la libertad. Mientras los jueces decidían el precio justo y los amos recurrían para retener a los esclavos y esclavas de su propiedad, los depositarios de esclavos alquilaban estos a otros hombres y mujeres para recibir un estipendio por este trabajo. Más negocio y más lucro. De hecho, una de las quejas más recurrentes de los amos contra este tipo de acciones judiciales era alegar que los depositarios, hombres blancos como ellos, eran en realidad personas sin escrúpulos, que en vez de comprarse esclavos propios, preferían parasitar a los verdaderos y legítimos dueños utilizando a sus esclavos sin haber pagado precio alguno, lucrándose durante el tiempo que duraba el litigio. He pasado años preguntándome de dónde sacaban las fuerzas estas mujeres
para plantearse siquiera semejante hazaña. ¿Cuántos años de ahorros? ¿Cuántos robos por parte de los amos? He leído procesos en los cuales algunas mujeres esclavizadas demandan a los amos por haberles robado el dinero y las joyas que durante años habían guardado para comprar su libertad. Mayormente casos perdidos, ya que los amos la mayoría de las veces ni siquiera se dignaban a comparecer ante la justicia y cuando lo hacían acusaban a las mujeres negras de mentir sobre el hecho en sí o sobre las cantidades reclamadas, prevaleciendo su palabra contra la de las mujeres negras. No sé si después de algunos siglos algo de esto, de esa desconfianza sobre la palabra de las mujeres cuando acuden a la justicia, les suena a quienes están hoy aquí presentes. También he conocido litigios de mujeres negras relacionados con el secuestro y mantenimiento de sus hijos como esclavos que nacieron bajo las leyes de vientre libre, otro tema fascinante en el que tampoco me puedo detener. Mientras he tenido en mis manos estos documentos que dejan ese rastro sobre lo que fueron capaces de hacer, me pregunté muchas veces por qué acudían ante tribunales que tenían tan poco que ofrecerles, conociendo ellas perfectamente que todo estaba en su contra. ¿Por qué pretendían obtener justicia después de haber sido testigos en primera persona de la falta de piedad del sistema esclavista? En ocasiones, además de llorar, me enfadé con ellas. Me irrité por su insistencia en recurrir a la justicia sabiendo que la mayoría de las veces perderían sus ahorros de toda la vida, el esfuerzo de toda una vida. ¿Por qué litigar en un sistema judicial corrupto y despiadado? Cuando ya no estuve furiosa, cuando me decidí a examinar con más detalle esas decisiones que no comprendía y que me parecieron erráticas, comenzaron a llegar las respuestas. Respuestas que estaban entre mis manos en las formas de esos documentos donde fueron preservados sus nombres y sus testimonios. Las respuestas que yo buscaba eran esos documentos que siglos después yo encontraría debidamente archivados. Pruebas que probablemente solo los dominadores podían haber almacenado durante tanto tiempo y que ahora propiciaba ese encuentro entre nosotras. Gracias a esos documentos he podido conocer algunos episodios de sus vidas, los nombres que les impusieron, sus edades, las marcas que llevaban en sus cuerpos, aspectos de su carácter, su inteligencia, un rastro que de otra manera probablemente hubiera desaparecido con el tiempo. Me estremezco al conocer lo que vivieron y me inclino con devoción ante todas ellas, las que consiguieron burlar todas las trabas y obtuvieron la libertad, y también ante las que no lo lograron. Sus vidas y las decisiones que tomaron nos enseñan que cualquier acción importa y que todas las formas de resistencia son válidas. Nos instruyen sobre lo que fue en realidad la esclavitud, una historia muy diferente a las que nos habían contado. Nos enorgullecemos, las mujeres afrodescendientes, de provenir de esta estirpe de mujeres. Ellas son las referencias que tenemos para un feminismo afrocentrado. Tal y como expresara la eminente y recordada escritora afroamericana Toni Morrison, liberarse era una cosa, hacerse cargo de ese yo liberado otra. Estamos aquí haciéndonos cargo de esa historia, de esa herencia, de ese yo liberado, de estas biografías desconocidas. Referencias biográficas para un feminismo afrocentrado es un proyecto en el que me encuentro trabajando y que tiene como propósito inscribir en nuestra genealogía como afrofeministas nombres menos conocidos de mujeres extraordinarias, extraerlos de los relatos orales, de los archivos, de los periódicos de la época y darlos a conocer de manera que lleguen a un público más extenso. Realizar una reconstrucción de ese pasado al que ya no podemos acceder en su totalidad, aportando no solo el rigor en el análisis y tratamiento de los documentos, relatos y materiales que nos encontramos, sino también creatividad, imaginación y poesía. No es tarea fácil, requiere, además de la fe de los brujos, contar con la colaboración de compañeras y compañeros de viaje que, además de contribuir con sus saberes y sus talentos, se lancen hacia lo que en principio parece imposible. Guillermina es la primera pieza del proyecto. Les hablaré brevemente de otros que ya están en camino. Estamos trabajando ahora en la historia de Joaquina de Angola, una niña de 15 años que huyó de la hacienda
donde vivía en el nordeste de Brasil, cuyo nombre e historia queremos rescatar para poner de relieve que además de la compraventa existía un mercado de la recaptura de esclavos huidos, con cuantiosas recompensas para incitar a los perseguidores y rastreadores. En este caso, ha huido una niña. La conocí por el anuncio que puso su dueño en el diario de Pernambuco en la sección Esclavos huidos. Tuve acceso a este anuncio gracias al magnífico trabajo de mi colaboradora, Bem-vinda Teixeira, a coitadas nesta praça, táticas de resistência de mulheres escravizadas no Recife, 1836-1842. Partiendo de los datos que ofreció su dueño para recapturarla, que son descripciones físicas, estamos imaginando su personalidad, su carácter. ¿Cómo tendría que haber sido esta niña para tomar una decisión tan audaz y con todo ello producir algunas imágenes de ella? Desde los momentos previos a su partida hasta su libertad, para que de Joaquina de Angola no quede como rastro solo ese anuncio, sino algo radicalmente diferente y hermoso, que perdure y le tribute el reconocimiento que merece. Queremos que las nuevas generaciones de escolares tengan estas referencias cuando se impriman un día, ojalá más pronto que tarde, nuevos textos escolares en los que se hable con respeto y rigor de lo que fue la esclavitud. He confiado nuevamente en Alexandra Calisto de Carvalho, la directora de arte de Guillermina, ilustradora y diseñadora, para hacer ese retrato de Joaquina de Angola y dibujarla en su camino a la libertad. Voy a leerles el anuncio que nos sirvió de punto de partida para esa reconstrucción. Joaquina de Angola, de poco más o menos 15 años, buen cuerpo y cintura fina, pechos algo grandes, brazos y piernas gruesos. En uno de los pies, parece que el izquierdo, tiene encima del calcañar una aspereza de una herida que tuvo hace tiempo. Hombros bajos. Es bizca y anda siempre con la mirada baja. Llevó vestido blanco de madapolán, chal de satín rojo ya usado y un bulto con 2 vestidos de calicó púrpura ya viejos, una saya de lino fino y 3 camisas de algodoncillo y una de madapolán. Siendo inmediatamente perseguida, se tuvo noticia de ella hasta Boavista y de ahí se supone que fue acogida. Los apresadores llévenla al sitio Bebedouro do Engenho do Brum, que serán bien recompensados. Se advierte que huyó el día 14 de este mes. Diario de Pernambuco, 18 de enero de 1836. El siguiente objetivo es todavía más complejo. Nos llevará a seguir el rastro de una mujer extraordinaria llamada Ana Borges do Sacramento. Conocí su historia gracias al trabajo de la historiadora Katia Lorena Novaes Almeida. Ana Borges do Sacramento, una prieta libre, como consta en el documento, en marzo de 1734 entró con una acción de justificación contra Domingos Luis Silva para mantener su libertad adquirida 16 años antes. Ana Borges fue vendida por Domingos Silva a Manuel López Coelho. En los documentos no aparece en qué fecha ocurrió esta venta, pero el 26 de noviembre de 1719, en Vilanova da Rainha, Manuel Coelho libera a Ana Borges, entre comillas, por haberle entregado esta por su libertad 200 oitavas de oro, declarando en dicho documento que a partir de aquel entonces podía ir a donde quisiera y hacer lo que le pareciera. Transcurridos 20 años, Ana Borges apareció en el testamento de Domingo Silva, ya que éste la dejó como herencia a su hijo y su mujer que vivían en Portugal. Entonces, antes de morir, se tomó la molestia de nombrar como testamentero a João Pinheiro Ribeiro para que litigase en beneficio de sus herederos. Ana Borges ya se había casado como libre, había tenido varios hijos, 2 de ellos bautizados como libres. Para entender lo que les estoy diciendo, deben saber que existían modalidades de compra-venta que implicaban obediencia o cumplir algunas cláusulas. Por ejemplo, un plazo para que el vendedor te pudiera recomprar. En otros documentos se establece que la esclava no se puede ir demasiado lejos. Y en otros, la libertad se concedía siempre y cuando la esclava permaneciera en la casa
o en la casa que el dueño le indicara. Ana Borges salió del lugar donde vivía al estado colindante caminando decenas de kilómetros para buscar el amparo de un juez de una instancia superior. Llevó testigos de la comunidad donde vivió por 20 años que dieron fe de que ella era una persona libre. Consiguió 6 testigos cuando solo se requerían 2. Y sus abogados, jóvenes formados en Coimbra, pudieron justificar su libertad y refutar las alegaciones para reesclavizarla, aludiendo a consideraciones jurídicas novedosas en la época que aquí no puedo desarrollar. Ana Borges do Sacramento ganó la causa, pero estuvo a punto de perder una vida que había construido libre durante 20 años. Inició esta acción desde la cárcel, ya que fue encarcelada en el momento en que interpuso la demanda. La idea es reconstruir el camino que hizo Ana Borges y obtener también un retrato suyo. ¿Cómo quiero hacerlo? No se lo puedo contar ahora mismo en honor al tiempo. Por último, les cuento, para finalizar, otra pieza del proyecto. Se llamará Mi mamá. Es un homenaje a las mujeres negras cubanas anónimas que tengo pensado hacer de la siguiente manera. La idea consiste en encerrar en un cuarto a unos cuantos hombres negros cubanos. No todos a la vez, de uno en uno. Hay muchos hombres negros en muchas partes, pero con los hombres negros cubanos tengo un contencioso. No será fácil, pero algunos caerán porque les diré que es un homenaje para su mamá. Cuando los tenga encerrados en ese cuarto, con la cámara delante les voy a preguntar por su mamá y por sus abuelas. Les voy a escuchar con toda complicidad y atención, y cuando hayan terminado de contar historias seguramente fascinantes y emotivas de sus madres y abuelas, voy a preguntarles, cogiéndoles por sorpresa, si creen que ellos han estado a la altura de ellas. ¿Dónde están ahora y en qué parte del camino se extraviaron? Muchas de nuestras mujeres negras afrodescendientes, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, fueron mujeres emancipadas, con un sentido de la autonomía inusitado. Las mujeres negras trabajadoras que conocían muy bien las calles y las casas de los señores donde tuvieron que trabajar desde siempre, fueron y continúan siendo el centro de nuestras familias matricentradas. Ellas compraron las primeras casas donde los hombres negros, abatidos y psicológicamente maltratados por la humillación multisecular de haber sido privados de la posibilidad de ser hombres, fueron acogidos, respetados y abrigados cuando nada tenían ni podían ofrecer a las mujeres negras. Es una tragedia que muchos de los hombres de nuestras familias, de nuestras comunidades, no hayan estado a la altura de ese magisterio ni de nuestra lucha. Me gustaría preguntarles por qué no hemos podido contar con ellos muchas veces en nuestros caminos de emancipación. Los hombres afrodescendientes han tenido la mejor escuela de feminismo en la que se pueda pensar. A muchos de ellos, el patriarcado les ha tendido una trampa fatal, les ha ofrecido encaje, interlocución y reconocimiento, y se han dejado seducir por la idea de ser varones en los moldes del patriarcado. Que utilicen sus piernas y corran a nuestro encuentro. Que nos alcancen cuando entiendan, ojalá más pronto que tarde, que el sistema patriarcal no les repartirá nada, que no tiene nada que ofrecerles. No es como hombres negros plenos en sus sexualidades, en sus disposiciones afectivas, en los registros complejos de sus masculinidades o feminidades, en sus capacidades y talentos, con fuerza o con miedo, que el patriarcado les cursa esta invitación. El patriarcado les invita como mucho a imitar, a convertirse en copias defectuosas de la abominable superioridad masculina que solo es alcanzable por hombres blancos poderosos. Una invitación tan deshonrosa que no deberían ni siquiera considerar. Los hombres negros afrodescendientes, cuyas madres, abuelas y ancestras han sido de la dimensión de mujeres como Guillermina Dueñas, como Ana Borges do Sacramento o como Joaquina de Angola, como tantas y tantas mujeres negras del pasado y del presente, tienen otro espejo en el que mirarse, nosotras.
Mientras toman conciencia y vienen a nuestro encuentro, nosotras seguiremos en nuestro caminar feminista, afrocentrado y antirracista, utilizando todas las estrategias, aportando nuestros saberes, nuestra alegría y nuestras convicciones a otras experiencias feministas en cualquier lugar, empujando con todas nuestras fuerzas para forzar la implosión de una vez por todas del sistema de dominación patriarcal, colonial, porque solo entonces tendremos la posibilidad de vivir en un mundo sin violencias. Muchas gracias. Ese señor que se ha levantado es el catedrático obstinado extremeño. Muchísimas gracias Aida. Yo creo que ahora ustedes pueden imaginar la enorme emoción que es cada una de las sesiones de Mujeres contra la Impunidad. Tenemos la fortuna inmensa de tener a mujeres como Aida Bueno Sarduy, hemos escuchado a Tawakkol Karman de Yemen, hemos podido escuchar a la gran Angela Davis, hemos podido escuchar a tantas y tantas mujeres, Rigoberta Menchú, tantas de ellas que son realmente un patrimonio para toda la humanidad. Así que yo creo que tenemos que felicitarnos todas y todos por haber invertido este tiempo, porque de otra manera todas estas Guillerminas, estas Joaquinas, estas Anas de Borges seguirían siendo desconocidas para ustedes y también para mí. Y se pueden imaginar también el honor inmenso de poderle llamar a Aida amiga y de poderle llamar también una hermana de lucha. Vamos a pasar a un momento en el cual ustedes tienen la oportunidad de conversar con Aida. No tenemos mucho tiempo más, pero tenemos algunos minutos, así que atentas a las preguntas que puedan hacerle. Buenas noches, doctora Aida. Bueno, yo soy quizás el primer profesor afrodescendiente en el departamento de antropología donde usted estudió. Y seguramente... Sí. Bienvenido. Y soy de Angola, por nacimiento, no exactamente angoleño, porque mis padres vienen de una isla al cual la suya fue después el segundo paso para la esclavitud. Pero doctora, bueno, yo estoy impresionado con su erudición y toda la cuestión que nos trajo aquí, que es absolutamente fundamental. El trabajo que tenemos en manos, y seguramente parece que habrá noticias, estamos en el decenio de la afrodescendencia, pero yo tengo un fortísimo dolor sobre una cuestión que quería que le escuchara y no tome esta pregunta como un ataque rigurosamente a nada. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, para la presencia afrodescendiente y negra en Cuba? Yo soy criollo de Cabo Verde, donde la primera forja del salto al otro lado del Atlántico fue, digamos, el laboratorio de la esclavitud antes de pasar al Nuevo Mundo, las islas de Cabo Verde, como usted sabrá muy bien, doctora. ¿Cómo ha sido la Revolución Cubana para los africanos y para los negros de Cuba? Porque esos negros que salieron de las islas de Cabo Verde, donde en parte mi familia también propició gente que fue vendida, pero gente también que traficó, y por tanto es una historia que arrastro y que por mi propia reconstrucción yo estoy intentando investigar. ¿Cómo fue el papel de los negros en la Revolución Cubana?
¿Por qué no es presente? ¿Por qué se dicen siempre en los dichos populares de Cuba que no hay mulata señorita, ni no hay tamarindo dulce, ni mulata señorita? Por tanto, toda una serie de cuestiones que quedaron absolutamente imbricadas también en esa revolución, que yo quería preguntarle honestamente, no la he visto negra, pese a que hubo gente, hombres negros en la Revolución Cubana que fueron fundamentales para la liberación de Cuba del yugo colonial español, como yo he visto escrito en los Estados Unidos. Gracias. Bueno, yo tendría mucho gusto en responderle cualquier pregunta sobre mi especialidad. Para su pregunta, yo le recomiendo que busque especialistas en ese tema que le podrán dar una respuesta más consistente. Yo soy especialista en el liderazgo de las mujeres afrodescendientes, en las tradiciones religiosas de Brasil y en las mujeres líderes de las comunidades afrodescendientes en Brasil. Disculpe que no sea mi especialidad y que no pueda responderle. Gracias, Aida. Quiero animar también a las mujeres a participar porque cuando se disponen todos los señores a la participación después del catedrático que va a conversar ahora y que va a preguntarle a Aida Bueno Sarduy, quiero animar a las mujeres. Hay aquí muchas mujeres afrodescendientes, hay muchas mujeres negras y estoy totalmente convencida de que están deseosas de poder conversar con la doctora Bueno Sarduy. Las animo a que lo hagan. Levanten esas manos, señoras, porque estamos aquí para conversar sobre las mujeres afrodescendientes. Gracias. Por favor, catedrático. Eso soy para Aida, y para mí es Aida. Yo quiero dejar testimonio de mi admiración, de mi alegría, de ver a una mujer como Aida, que yo la vi 20 años, 25 años, empezando a hacer antropología, de haber estudiado, luchadora, sacar su licenciatura, su tesis doctoral bajo mi dirección, ser una luchadora contra el racismo, donde empezamos en el instituto que yo fundara de migración y racismo. Es todo un modelo de lucha, de justicia, de lucha afro, de lucha feminista, pero de algo más, que es más importante, donde somos iguales, blancos, negros, amarillos, mujeres y hombres, que es ser un ser humano. Muchas gracias. Es un modelo de ser humano. Gracias. Muchas gracias. Manos levantadas, perdón que por las luces no las veo. ¿Acá? ¿No hay nadie más para preguntas? No se puede obligar a Sí. la gente a preguntar. Además, aquí... No, yo sé que hay muchas preguntas y que hay muchas personas deseosas de preguntarse. Ahora mismo se acaban de levantar 3 manos a la vez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder escucharte de cerca. Mi pregunta va, ¿por qué desde la afrodescendencia brasileña, por qué no otra, cuando hay muchas, ¿no? Y muy diversas también, ¿por qué la brasileña? Bueno, yo cuando salí de Cuba como refugiada fui a vivir a Brasil y en Brasil tuve contacto con muchos lugares que me recordaban tremendamente a los lugares de Cuba. Yo no podía regresar a Cuba porque era refugiada política y tenía prohibido regresar a Cuba. Entonces no podía hacer mis estudios en Cuba porque era exiliada. Entonces el lugar donde me sentía más en casa, donde sentía que estaba como en Cuba, pero hablando en portugués, fue Brasil. Entonces por eso hice mis estudios en Brasil, por ese motivo. Después que ya puedo entrar a Cuba, pues también he hecho algunas investigaciones en Cuba, pero no con todo el tiempo y la profundidad en la que he trabajado en Brasil. Gracias, Aida. Y gracias por la pregunta concisa. Allá. Hola. Hola. Quería preguntar justamente acerca de eso, acerca de
esa perspectiva de tu trabajo, de cómo desde las religiones afro-brasileñas, entiendo que es eso, ¿no? Exacto. Desde una perspectiva de resistencia de las mujeres negras. Soy brasileña y para mí eso es súper presente en las comunidades, en nuestra vida cotidiana ahí. Pero también hay como todo un pensamiento de izquierda hegemónica, ¿no? Que como las religiones en verdad no son expresiones de resistencia y de organización y de lucha, porque ¿cómo piensas eso en tu trabajo, ¿no? De la conexión de las religiones con la resistencia de las mujeres afro? Yo creo que solo bastaría con mirar los primeros terreiros de candomblé que se fundaron en Brasil, las mujeres que compraron esos terreiros y comenzaron ahí a organizar las primeras comunidades afrodescendientes que tuvieron en sus terreiros una política completamente distinta con respecto a la sociedad dominante. No sé si ustedes saben que en los años 30 una joven estudiante norteamericana es enviada a Brasil a estudiar el racismo, y cuando llegó a Salvador de Bahía y vio la preponderancia de las mujeres negras y cómo vivían esas mujeres, decidió no hacer su estudio sobre el racismo, estudió a estas mujeres y su libro se llama La ciudad de las mujeres. Yo le recomiendo a cualquier izquierda que piense que de esto no tiene nada que aprender, que lean. No está mal leer de vez en cuando. Muy bien, había más manos levantadas, hay una por aquí. Hola, Aida. Hola. Muchísimas gracias por tu exposición y por tu película. Lo que te quería preguntar como artista, y tampoco sé si es tu especialidad, o sea, no te pido que hables ex cátedra ni nada de eso, ¿qué manifestaciones artísticas de mujeres destacarías dentro de lo que es esa resistencia afrofeminista o incluso si nos remontamos, que sería afrofeminista también, pero si nos remontamos a las mujeres de las que has hablado? Gracias. Bueno, en el caso del arte, te digo igual que el profesor, no es mi especialidad, ¿verdad? Pero si la música es arte, si la poesía es arte, si la danza es arte, tenemos escuelas maravillosas en los terreiros de candomblé, donde hay performances verdaderamente impresionantes, increíbles, que además tienen un sentido, porque cuando nosotros bailamos para los orishas, cuando se baila para los orishas, no se baila para uno entretenerse, ¿verdad? Se baila con un sentido, se baila con un significado. Cada gesto de esa coreografía está hablando de los mitos ancestrales, de la vida de cada una de esas divinidades. Entonces son bailes tremendamente sofisticados, ¿verdad? Entonces la música, por supuesto, ¿no? Tenemos una música verdaderamente extraordinaria, no solamente en la percusión, sino los cantos. Tenemos tanto hombres como mujeres, actones, que son los especialistas. En estas religiones, para todo hay un especialista. Para matar animales hay un especialista. Para cantar hay un especialista. Para coger las hojas que sirven para la ruta hay un especialista. Entonces, hay muchos especialistas en la música sagrada. Entonces, creo que son lugares que son semilleros de artistas, de músicos extraordinarios, de atabaqueros, bataleros famosísimos, que ahí en sus casas comenzaron a tener esos ritmos. Yo creo que la música, por ejemplo, en nuestra vida como afrodescendientes es muy importante, es trascendental. En mi familia en particular, si no sabes de música, no te dejan hablar. Y si cantas mal, te piden por favor que te calles, porque tampoco la familia tiene que sufrir por ti. Entonces, en nuestras familias, la música es algo muy serio. No se puede tocar, cuando estás aprendiendo a tocar, tienes que irte fuera de la casa porque la familia no tiene por qué sufrir eso. Entonces, la música, yo creo que eso viene de esa raíz. Tenemos un respeto extraordinario por la música, por la danza. De hecho, muchos, por ejemplo, músicos cubanos que han venido a vivir aquí a España se sorprenden porque cuando le dicen, cuando los españoles le preguntan en qué trabaja y dicen músico, dicen, ya, pero ¿en qué trabajas? Eso no va a pasar en Cuba. En Cuba, cuando una persona diga que es músico, es un dios. Ya está.
no necesita trabajar en nada más. Fíjate hasta qué punto la música es una parte de nuestra herencia que respetamos de una manera muy profunda. ¿Alguien más? Sí, allá. Un micro, por favor, allá. Aquí, justo en esa fila donde estás. Gracias. Bueno, sí. Vale. Aida, muchas gracias. Sí. Que como la luz da, no sé Sí, si no pasa nada, que ha sido súper conmovedor y ha dado mucha fuerza. Yo te voy a hablar desde como tal vez una colega como antropóloga que has estudiado en la Complutense. Entonces, cuando hablas de todo este epistemicidio académico, creo que nuestros corazones, como somos parte de una asociación, pues nos late y vibramos. Entonces, va a ser una pregunta más en ese plan de académico como antropológico. Es una cuestión de método y es cuando tú estudias una comunidad tuya, ¿no?, afrodescendiente, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu posicionamiento ético a la hora de elegir qué mostrar y qué no mostrar a este voyerismo eurocentrado de la academia? Es una duda ética que yo estoy teniendo porque yo como boliviana y que soy parte de mi comunidad boliviana y la estoy estudiando, me encuentro con estas dudas de qué quiero yo mostrar a esta academia, a este voyerismo académico, y qué quiero yo ocultar para mí y mi comunidad. Entonces, esa sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo en los muchísimos años que he hecho trabajo de campo en Brasil, porque tampoco pienses que tú llegas a un candomblé y entras así hasta la cocina y cocinas ahí con las mujeres negras, las comidas de no te creas que una Iyalaché te deja entrar así en su cocina, ¿no? Eso se consigue con muchos años, con mucho tiempo, con mucha paciencia. El magisterio africano es de tiempo, ¿no? No puede llegar precipitadamente. En mi caso particular siempre les he explicado a esas mujeres y a esos hombres qué hago con este trabajo. Incluso muchas veces les he mostrado trozos de lo que voy a hacer, de lo que voy a decir. Algunas cosas en mi tesis doctoral que son muy potentes porque voy a afirmar algo tan contundente. He tenido la precaución de volver a Brasil, de comprar un billete y volver a Brasil para ver si eso exactamente fue lo que me dijeron, para quedarme tranquila. Ese es el magisterio africano, ¿no?, de la precisión. Entonces yo personalmente hago un trabajo con total honestidad con las personas con las que les explico por qué es importante eso, les explico que yo sé que muchas veces es una molestia, que la que estoy haciendo el doctorado soy yo, no son ellos, ¿verdad? Ellos están en sus casas, en sus vidas, ¿no? Entonces soy muy rigurosa con que ellos sepan qué haré con esa información, pero no suelo ofrecer mucho pornografía antropológica, ¿no? A gusto de los consumidores, creo que no, que hacemos un trabajo muy serio que bueno, es para las personas que realmente quieran aprender, no para enseñar y mostrar. En estas religiones, por ejemplo, que siempre han tenido muchas cosas bajo secreto, ¿no? Las personas a veces creen que han llegado a una fiesta de santo y que han tenido la suerte o la posibilidad de coger por sorpresa una foto de algo que no se podía fotografiar y tienen esa foto casi como si fuera un fetiche, ¿no? Como esa cosa. Eso no sirve para nada. Si no hay haché, no importa las fotos que tú tengas. Si tú no entiendes ni lo que está pasando de ahí, ¿para qué quieres una foto, no? Pero esas son cosas de este mundo que transforma cualquier cosa en una postal, en un recuerdo, y bueno, tenemos que convivir con eso. ¿Qué vamos a hacer, no? No nos vamos de momento de este mundo porque además en estas religiones nadie se salva. Todo el mundo se queda aquí. Así que ni siquiera podemos tener la esperanza de irnos a ninguna parte. Por eso tenemos que... Hay una mano, perdón, hay una... ¿Quién estaba antes? ¿Está aquí? Vale, luego hay una ya pedida. Tenemos unos pocos minutos. Hola, bueno, primero agradecerte. Este trabajo es maravilloso para nosotras, sobre todo también feministas, activistas. La verdad es que es un trabajo único porque revaloriza y nos lleva otra vez al encuentro de lo que han hecho nuestras ancestras antes de nosotras, de lo que hace que estemos aquí y que seamos y podamos ser consideradas parte de las
sobrevivientes, ¿no? Gracias precisamente a todo lo que ellas pusieron en marcha. Y la verdad es que tener un feminismo y tener referentes y tener un trabajo tan importante que además sea afrocentrado y además centrado en ellas es invaluable. Yo te quería preguntar sobre la parte, bueno, estuvo todo buenísimo, la verdad que tomé un montón de notas, pero específicamente sobre la parte del arte, poesía, que se asienta en estas primeras comunidades, ya asentadas después de la huida, pero me imagino que también incluso antes de la huida, ¿no? Donde empezaron a desarrollar también esta transformación de rituales religiosos africanos, pero se hace luego estos nuevos ritos, nacen estos nuevos ritmos, esta nueva culinaria, como decías. Entonces, en esa línea, ¿qué referencias podrías compartirnos que sean más interesantes para reexaminar? Sobre todo a mí me interesa más la parte de la culinaria y los ritmos, pero quizá también si hay algo de la poesía y de esto que nos puedas compartir. Bueno, eso es una petición seria. Tendría que llegar a mi casa, a mi biblioteca y darte yo con muchísimo gusto te puedo dar referencias, pero así así decirte cualquier cosa no sería correcto. Puedes volver Los a Mujeres contra la tenemos- Impunidad, Aida. Pero sí, como no, hay muchos estudios sobre la poesía, sobre la música, sobre la culinaria, muchísimo también, que puede enseñarles el significado de cada plato, ¿no? El significado, además de cómo se cocina cada uno de los alimentos que se cocina para las divinidades, porque estas divinidades son exquisitas, son gourmet, ¿verdad? Pero además de ser gourmet, como ellos fueron seres humanos en el pasado y tuvieron también peleas, como se pelea todo el mundo, pues algunos no pueden ni tocar los ingredientes que tienen otros, porque hay quisila ahí. A veces hay algunos que son tan extremadamente quisquillosos que todo lo que se use para tocar su comida no se puede tocar, ni nadie puede usar esa vajilla. Entonces es realmente algo muy sofisticado y muy hermoso, porque claro, en cada una de esas quisilas hay un mito que explica por qué se pelearon y que nos ayuda a entender por qué nos peleamos hoy con nuestros hermanos, con nuestros amigos, claro. Entonces, el hecho de que hayan sido antepasados divinizados los acerca más a la experiencia de la humanidad. Entonces, por eso en cada una de esas restricciones tenemos una lección de qué pasó, por qué y cómo. Es muchísimo para aprender, ¿no? He pasado muchas horas en las cocinas aprendiendo cómo se hacen estos platos, cómo se preparan, la meticulosidad, ¿no? La belleza, la presentación, todo. Es muy impresionante. Entonces sí, como no, con mucho gusto, si después yo te puedo dar algunas referencias. Había una palabra pedida ya. Veo varias manos levantadas. ¿Las pueden mantener en alto para calcular más o menos cuántas son? Es que no veo demasiado bien. 1, 2, 3, ¿puede ser? Vale. ¿Te parece bien, Aida, que juntemos las 3 preguntas? ¿Y si no me acuerdo? Yo te voy ayudando. Ah, bueno, entonces sí. Para una cuestión de agilizar también. Entonces, estaría muy bien. No, ya no podrá haber otra, lo siento. Tenemos 3 pedidas y muy poquitito tiempo. Entonces, vamos a ir con las 3 y, de hecho, las 3 a la vez, ¿vale? Vale, buenas tardes. Muchas gracias, Aida, en primer lugar, por el trabajo que has hecho. Que, bueno, mi interés es muy concreto y muy particular en la religión yoruba. Yo estoy iniciada desde hace 3 años, que recibí el COFA, y, bueno, toda mi familia paterna vive en Cuba, en La Habana, y está dentro, ¿no?, de esto. Tengo concretamente un primo que está estudiando para Babalao. Y, bueno, es cierto que todo lo que me he podido documentar allá es a partir de escritos hechos por hombres, ¿no? Antes decías que hay figuras o que hay asignación de determinadas actividades muy concretas, ¿no?, especialistas, y es cierto que el tema, por ejemplo, de la PTB a mí me resulta bastante interesante y como muy sentenciador, ¿no?, al cuidado. Entonces, bueno, como que todo esto me llama la atención y me gustaría que, si pudieses, me facilitase referentes, mujeres de la religión yoruba. Muy bien. La siguiente, por favor.
Hola, discúlpame para mi español porque todavía no estoy un hispanohablante, pero quería preguntarle que sobre el cine específicamente, ¿cómo piensas que es mejor para poner el cine o la película de esta manera, al vez de poner como una entrevista con la cámara a la cara del señor y como una entrevista entre dos personas o algo? Entonces, ¿por qué piensas que puede ser es mejor manera o este puede ser cómo es? Que solamente quería preguntarle sobre su proceso de pensar para poner este cine. Les voy a contar algo en secreto. El hijo de Guillermina está aquí. El niño de la película. ¿Contesta si lo conocemos? ¿Contestas estas dos? ¿Estas dos? ¿Y la conocemos? Bueno, Religión yoruba y cómo es tu proceso de creación, entrevistas, cámara, rostro. Claro, lo que estás preguntando es, digamos que serían dos cosas distintas. Unas cosas son mujeres dentro de la religión y otras cosas son especialistas que han estudiado la religión. Es decir, en la religión yoruba ocurre igual en la religión católica. Que levante la mano el católico aquí que puede explicar ahora mismo el dogma de la Santísima Trinidad, aunque se haya bautizado y ha hecho la primera comunión. Es decir, una cosa es vivir una religión y otra cosa es ser un especialista, ¿verdad? Entonces, hay especialistas, mujeres, yo las conozco más en Brasil porque ha sido más el mundo en el que me he movido, que han trabajado cosas extraordinarias sobre todos estos temas escritos por mujeres, muchas mujeres increíbles, inteligentísimas, historiadoras, antropólogas, sociólogas. También te tendría que dar las referencias anotadas, ¿no? En este sentido, hay siempre que tener claro eso. Una cosa es practicar una religión y otra cosa es ser un especialista en esa religión. La siguiente es sobre tu proceso de creación y cómo eliges hacer las entrevistas. Bueno, es un proceso complicado y también largo, porque cuando tú tienes una historia, la historia no es la película, ¿verdad? Entonces, encontrar la forma de esa película, cómo va a hablar esa película de esa historia, cómo vas a decidir cada cosa, es algo que lleva muchísimo tiempo. Vas pensando muchísimo cuál sería la manera más efectiva de transmitir ese mensaje. Por ejemplo, la decisión de que el niño, el hijo de Guillermina, no aparezca. Ese muchacho que ella crió, ¿no?, como su hijo, no aparezca. El hecho para mí que era imprescindible y muy importante que fuera un testimonio cierto, o sea, no pedirle a un locutor que repitiera lo que él había dicho, sino tener su voz, porque además en su voz está la emoción y una verdad que para mí hubiera sido imposible conseguir con una persona, por muy especialista que fuera y que repitiera esos, ¿no? El lugar en el que está cada foto está en ese lugar por algo. Hay algo que me hizo ponerla ahí y no atrás o delante. Entonces son muchas decisiones que se van tomando con el tiempo. La animación, por ejemplo, la decisión de hacer la animación al principio de la película, ¿no? Yo, cuando tomé esa decisión, la tomé porque yo quería, de alguna manera, entregarle a ese niño esa Guillermina, porque creo que esa relación de amor particular pudo haber ocurrido. Entonces me pareció que la animación, que es una cosa además tan hermosa, con esos colores, podía ponerles a ustedes en esa cocina, ¿no? Y llevarles con una estética maravillosa, impecable, a disfrutar de ese momento, de ese abrazo, a estar ahí dentro. A lo mejor no lo consigo de otra manera, ¿verdad? Pero claro, eso dura poco. En cuanto se apaga la luz, ¿no?, en la cocina, empiezan todas y todas las Guillerminas, adelante, atrás, ¿verdad? Entonces son decisiones que se van tomando, aprendiendo mucho. He tenido también profesoras de cine buenas, compañeras que me han enseñado cómo se mira algo, ¿no? Entonces el cine es como mirar mucho, mucho tiempo, y aprender a mirar es un aprendizaje grande, probablemente para toda la vida, ¿no?
Entonces son muchas decisiones y a veces aciertas y supongo que a veces no, ¿no? Pero lo que estaba clarísimo es que Guillermina era el centro de la historia y que no hacía falta mostrar quién emitía esa voz, ¿no? Pero también creo que casi nadie ha dudado que esa voz es la de él. O sea, entonces confié desde el primer momento en la verdad de esa voz, en la emoción, en el amor de esa voz. Entonces, por eso. Aida, con el privilegio que tengo de estar acá, no te puedo dejar marchar sin antes hacerte una pregunta. Tú y yo hemos conversado en varias ocasiones sobre este asunto y me parece que al ser de rabiosa actualidad es necesario que tú ilumines un poco también ese callejón a oscuras de momento. Una de las luchas más sangrantes que estamos viviendo al interior del feminismo en el Estado español es el hecho de que a las mujeres trans se las excluya del propio movimiento. Y sin embargo, esto no es más que una nueva expresión de este mundo cartesiano, binario, dividido por la mitad, y pienso que el universo yoruba, que el universo de los orishas más concretamente, habla de una sexualidad que es totalmente distinta, que es plástica, que es fluida. ¿Qué nos tienes que contar respecto a esto? Bueno, esto es un tema grandísimo. Iluminar lo que se dice iluminar, ojalá, ¿no? Pero son cosas a veces difíciles de explicar porque cuando yo te cuente que en este mundo yoruba no solamente hay sexualidad en tránsito, orishas o divinidades que se manifiestan como masculinos 6 meses y como femeninos otros 6. Cuando te diga que hay hibridaciones de humanos con otras cosas, o sea, podríamos decir que en esta religión hay humano-pez como una forma de hibridismo. O sea, no es solamente sexualidad en tránsito, es la forma en la que se mezcla lo humano con cualquier otra cosa. En estas cosmovisiones fuimos al principio de los tiempos, los mitos nos dicen que la perfección la tuvimos hace mucho tiempo cuando éramos a la vez macho y hembra. Entonces, por ejemplo, el matrimonio sería como un mal menor, ¿no? Algo para pegar las dos partes que se cortaron, ¿no? Si ustedes aquí tienen matrimonio, pueden entender este planteamiento, ¿no? Es decir, eso se cortó y se separó, y entonces el matrimonio es como un sucedáneo, ¿no? De lo que fue en un momento una sola cosa, cuando fuimos verdaderamente completos. Entender esto es complejo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en una religión como esta, tan llena de rituales, no hay ningún ritual para casar a nadie con nadie. Eso es algo que las personas hacen en su vida particular, pero los orishas no quieren nada saber de eso. Cásese con quien quiera, pero aquí no venga que lo case yo. ¿Entiendes? No tiene ese registro porque no es algo que hace. Tiene, por ejemplo, mucha valoración del erotismo. En estas tradiciones religiosas, todas las formas del erotismo son celebradas. Hay una celebración del cuerpo extraordinaria. Hay algo también muy importante que es la posibilidad de sentirse bueno en cualquier forma que uno es. Porque, por ejemplo, hay otras religiones que plantean seres humanos que no son posibles, ¿verdad? Seres humanos puros, vírgenes para siempre, célibes. En estas religiones el celibato sería una catástrofe, ¿no? Algo que nadie desearía ni para sí ni para sus amistades, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún encaje en nada. ¿Para qué ser célibe, verdad? Entonces, en esta religión, una cosa importantísima es que podemos sentirnos buenos cada uno con nuestra sexualidad, en nuestras disposiciones afectivas. En estas religiones, por ejemplo, los santos que se inician en la cabeza de la persona no tienen nada que ver con el sexo de la persona. Nada que ver. Entonces, cuando tú eres un hijo de Yemayá y Yemayá te coja,
se va a poner a bailar como ella quiera. A Yemayá no le importa si tienes testículos, si tienes un pene o corto o largo, la mitad o te falta un... Yemayá te va a poner a bailar como ella quiera, sin que le importe mínimamente ninguno de tus rasgos biológicos. Entonces nosotros convivimos hace mucho tiempo con lo que ahora los europeos creen que han descubierto de teoría queer, de no sé qué, de no sé cuánto, que siempre a los europeos les encanta descubrir cosas y ponerles nombre. Les encanta descubrir cosas y ponerles nombre y creerse que ellos las descubrieron. Aunque no las entiendan, no importa, pero es mío y ya yo le puse el nombre, y una vez que tienes una cosa con el nombre, ya existe la cosa, pero no entienden. Entonces muchas de las discusiones sobre la transexualidad no es posible comprenderlo dentro de unos marcos mentales tan estrictos, tan rigurosos, y dentro de unos mitos de origen tan excluyentes y tan difíciles de pensar, que no producen violencia, porque esto lo estoy diciendo con bastante cuidado, lo estoy pensando porque tampoco quiero ofender a los que están aquí, pero es muy complicado que un Dios que solo hace a otro hombre sin testigos, lo fabrica y le queda perfectamente. No tiene que preguntarle a nadie si está bien o mal. Al rato le coge un huesito del costado y se fabrica a una mujer, tal cual. Y luego, cuando ocurre toda aquella tragedia y tal, que por cierto, la mujer enfrenta a Dios de una manera impresionante. Yo no sé cómo el feminismo se ha perdido a Eva, como un... Porque esa mujer enfrentó a Dios y no le dijo, la serpiente que tú creaste, eso es, ¿no? Y el hombre, cuando le preguntaron por qué estaba desnudo, dijo, la mujer que tú me diste de compañera, mira, ella me... Ustedes tienen que pensar en eso. Y encima, el castigo es, ahora tu deseo será para tu marido. Es decir, la cosmovisión que soporta ese relato le dice a todos los hombres que el deseo de las mujeres es suyo. Eso es algo tremendamente violento. Eso es algo tremendamente radical y perjudicial para la vida y la seguridad de las mujeres. Nosotros no tenemos dioses que han hecho una cosa así, ¿verdad? Ni una propuesta de esa manera con respecto a nuestra vida sexual. Al contrario, yo no sé si ustedes han oído hablar de Yemayá alguna vez. ¿Alguna vez han oído hablar de Yemayá? Solo una cosita rápida, porque me tengo que ir, porque además hay alumnos míos aquí que se examinan mañana y tienen que dormir. Entonces, solo una cosita de Yemayá para que ustedes tengan una idea. Pues bueno, Yemayá vivía con Orula, su marido, y él era el adivino, el gran adivino, y todo el pueblo venía a la casa para que él adivinara. Entonces, en un momento dado él se tuvo que ir. En los mitos no te explican a qué fue, ¿verdad? Porque si no, cada mito sería insoportable, ¿no? Y, se fue, se tuvo que ir, y claro, en la casa entraba el dinero porque él adivinaba, y lo que él utilizaba para adivinar, el instrumento que él utilizaba para adivinar, no lo podían tocar las mujeres. Era intocable por las mujeres. Pero él se fue y Yemayá no estaba dispuesta a morirse de hambre. Entonces ella fue ahí al cuarto, cogió aquello y empezó y montó su consulta. Pero lo que pasó es que adivinaba mejor que él. Y la fama empezó a correr, y la fama empezó a correr, y la gente, cuando él viene de viaje, ya la gente en el camino lo alcanza para decirle que su mujer está adivinando y que la prefieren a ella que a él. Y él, como no se lo puede creer, se traviste y se sienta delante de ella, y lo primero que ella le dice, eres mi marido. Así que fíjense si adivinaba o no. Entonces él se indignó, se insultó y se fue a quejar a Olofi y le dijo, mira, esta mujer, mira lo que ha hecho. Ha tocado bueno, yo no lo quiero más. Yo no quiero ni volver a tocar eso porque esta mujer ya lo ha tocado y eso ya para mí no sirve.
Y Olofi llamó a Yemayá y le dijo, bueno, usted también ha cometido una infracción, así que, ¿qué usted quiere hacer? Yo quiero botarla de mi casa, pues se va a ir de la casa, ya se quedó sin marido, ¿verdad? Pero dice Olofi, esta mujer es adivina, entonces, cada vez que en Ifá, ese instrumento que solo pueden utilizar los hombres para adivinar, sale la letra de Yemayá, los babalaos tienen que inclinarse, poner la cabeza en el suelo y saludar a Yemayá porque ella es la adivina entre las adivinas. No podrá utilizar el tablero, pero adivina más que él. Entonces, estos son nuestros relatos. Entonces, también la condenaron a irse de su pueblo, pero como en los mitos africanos pasan muchas cosas interesantes, la condenan a irse del pueblo, pero ella se disfraza y nadie se da cuenta que es ella, así que también, o sea, que no es un castigo tan radical como es el de Eva. Yo creo que Eva tiene que ser reivindicada, ¿no? Porque es un castigo demasiado grande y tampoco la cosa fue para tanto, ¿no? Entonces yo creo que ustedes tienen que trabajar también ahí, los que seáis de este tipo de relato de origen, en entender que eso hay que revisarlo, tienen que escribir a vuestros representantes religiosos y decirle que eso hay que repensarlo, porque eso ahí es muy peligroso para las mujeres. Las mujeres en nuestras tradiciones tienen su deseo para ellas, cualquier deseo, en cualquier forma. Y todos son buenos, porque el erotismo es algo tan fantástico que es celebrado en todas sus formas. Muchísimas gracias, Aida. Sé que nadie se quiere mover, nadie pestañea acá, yo la primera, pero evidentemente todo tiene un principio y todo tiene un final. Les quiero volver a agradecer que nos hayan acompañado esta noche. Creo que tenemos muchísimo que reflexionar sobre otras formas de ver el mundo, sobre algo de lo que Aida hablaba, que es esta arrogancia y esta vanidad de Occidente que ha perdido y no sabemos irremediablemente la posibilidad de volver a dialogar en igualdad con otras culturas. Creo que volver a ese diálogo puede darnos algunas claves en muchísimos temas, no está todo inventado. La gran ventaja es que la historia está abierta, la historia la construyen ustedes, la historia la construimos nosotras y el final que queremos para la humanidad no es el final bíblico, no es el relato cristiano, no es el occidental, el final está todavía en nuestro poder. Así que muchísimas gracias y les esperamos de nuevo en Mujeres contra la Impunidad en la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias.